Satanás bien lo sabe, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Si Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. ¡Sí, Señor! Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos y amigos de Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar, le abrazamos con el amor de Jesús y sea muy bendecido con nuestra meditación hoy, titulada Sabiduría y autoridad de Jesús, causa de escándalo y estupor. Sabiduría y autoridad de Jesús, causa de escándalo y estupor. Los textos bíblicos los encontramos en el Evangelio de Marcos 1:22, Mateo 7:29, y dice de la siguiente manera: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Marcos 11:28, Mateo 21:23 y Lucas 20:2 podemos leer lo siguiente: y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Los evangelistas
nos hablan repetidamente acerca de la autoridad de Jesús, resaltando que la gente se quedaba atónita al escucharle y se maravillaban porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. En otras oportunidades, reseñan cómo se preguntaba la gente acerca del origen de su gran sabiduría y de las cautivadoras enseñanzas de Jesús, el hijo del carpintero José de Nazaret, y cuyos hermanos no les eran desconocidos. Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 57. Leemos así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Los dirigentes religiosos del pueblo de Israel fueron los que, al sentirse amenazados en su influencia sobre el pueblo, rechazaron las enseñanzas del joven maestro de Galilea y expresaron las más absurdas explicaciones para desacreditar las maravillas que tenían ante sus ojos, llegando osadamente a afirmar que Jesús expulsaba los espíritus inmundos de los posesos porque lo hacía en el nombre del príncipe de los demonios. Marcos capítulo 3, verso 22, Mateo 9, versículo 34 y 12, versículo 24. Desde muy tempranamente, Jesús mostró esta capacidad de provocar por su sabiduría y por la agudeza de sus observaciones el asombro de la gente. En Lucas capítulo 2, verso 47 dice: todos los que lo oían se quedaban asombrados de su talento y de sus respuestas ante los doctores de la ley. Y magistrales fueron sus salidas ante las preguntas capciosas que le hacían sus gratuitos y eternos enemigos, con el fin de desacreditarlo ante el pueblo que lo admiraba y seguía, porque percibían que la gracia de Dios residía en él. Su palabra era creación, por ser él la palabra misma hecha carne. Ahí radicaba el secreto del poder de Jesús, que a su voz de mando obedecían los elementos de la naturaleza, los demonios y los hombres, dejando boquiabiertos a sus compatriotas. Por esto es que leemos en el Salmo 107, verso 20, que los que estaban en una calamidad y clamaban al Señor, Él les envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El poder limpiador y purificador de la palabra de Jesús
Lo experimentaron sus discípulos, ya casi cuando la sombra de la cruz se cernía sobre ellos. Jesús les dijo estas palabras: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, versos 2 y 3. Por tanto, sabemos que es su palabra la que nos capacita para ser hombres y mujeres fructíferos para su reino. Habla Jesús y una nueva actitud brota en los que le oyen en obediencia. Pronuncia su palabra liberadora y al instante emerge una nueva creación. Hasta sus más enconados detractores tuvieron que reconocer el poder subyugante de sus palabras, porque nunca antes hubo ni habrá hombre que haya hablado como él. Estoy citando Juan, capítulo 7, verso 46. Jesús inició su ministerio público cuando supo del encarcelamiento de Juan el Bautista por Herodes, y lo hizo con esta proclama que leemos en Marcos 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús centró su predica en la soberanía de Dios como Señor de la historia. La cercanía del reino de Dios, a la cual se hace referencia, es una realidad concreta que afecta la vida de todo hombre, pues el amor y la gracia de Dios llegan hasta donde el hombre se encuentra para salvarlo y liberarlo. Como dice el rollo de Isaías 61, que leyó en la sinagoga de Nazaret, y volviéndose al auditorio, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Hermano y amigo que me escucha, la vida de Jesús fue siempre congruente. Un mismo patrón, su decir y su hacer. Igual que la túnica que vestía, de una sola pieza, sin hendiduras ni remiendos. Ahí radicaba también el secreto de su autoridad. En total contraste con este Jesús que nos pintan los evangelios, está la realidad de lo que muchas veces somos nosotros, incongruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La verdadera gravedad de esta conducta nos la revela Juan cuando nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Juan nos lo aconseja en su primera carta, capítulo 3, verso 18. Porque si no lo hacemos así, estaremos contribuyendo a que se confunda y desvalorice la palabra del Evangelio, que es poder de Dios
con la palabrería meramente humana. Recordemos también que aquella actitud de admiración ante las enseñanzas y milagros de Jesús tan maravillosamente narradas en los evangelios no impidió que los que en un principio se habían asombrado, poco a poco fueran cambiando de actitud hasta asumir una decidida rebelión contra el Maestro de Galilea. El impacto y admiración por aquello de lo que habían sido testigos se esfumó cuando fueron llevados por el soplo de otros vientos en sus vidas. Esos mismos que un día se llenaron de un expectante estupor ante la irrupción de Dios entre su pueblo, quisieron hacer después de ese Dios un Dios manipulable que se acomodara a sus conveniencias. Y cuando descubrieron al Dios no manipulable que es Jesús, le dieron la espalda, siendo ellos mismos instrumentalizados por los dirigentes religiosos de aquel pueblo ciego, y condujeron a Jesús, el Hijo de Dios, hasta el monte de la calavera para cometer aquel horrible deicidio que hizo que la tierra temblara, las piedras se hendieran, el sol se oscureciera, las tumbas se abrieran y que el velo del templo se rasgara de arriba abajo. Y este mismo Jesús que transformó en victoria lo que pudo parecer la más estrepitosa derrota, rompió las ligaduras de la muerte y surgió victorioso de la tumba, proclamado por su Padre Dios como príncipe, Salvador, Señor y Cristo. Y así, con esa victoriosa resurrección, garantizó la grandiosa victoria final del milagro que fue su vida llena de poder. Poder que se convierte en fuerza transformadora que hace a los que nos oyen hablarles de Cristo, que nuevos milagros ocurran, nuevas creaciones sucedan, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ya pasó, ha empezado lo nuevo. Como dice Pablo, y todo proviene de Dios, quien tomó la iniciativa y se apresura a decir también que para los que hemos sido llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Hermanos y amigos, no perdamos nuestra capacidad de asombrarnos. Acompáñeme, querido hermano y amigo que me escucha, orando con reverencia a nuestro bendito Padre Celestial. Amado y bendito Padre Celestial, amado y bendito Hijo de Dios, Jesucristo, Rey de Gloria, Dios Espíritu Santo, que has venido a morar dentro de nosotros hasta el fin, para hacernos entender que los milagros no cambian nuestras vidas, aunque nos impactan y llenan de asombro. Solo tú, Señor Jesucristo, eres el que cambia nuestras vidas. Tú,
la palabra de verdad y que eres una persona llamada Jesucristo, que estuvo y está dedicado a cambiar las vidas de los que te buscan con necesidad. Nuestra oración hoy es para que todo el que esté escuchando este canal pueda decir de corazón: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdóname y límpiame. En este momento confío en ti como mi Salvador y Señor. Hazme la clase de persona que querías que fuera cuando me creaste. En el nombre de Cristo yo oro y me entrego a ti. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. De los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto.
Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su don.